Vamos a continuar con la solución del cuarto parcial de 2019 de Matem. El siguiente tema es funciones trigonométricas. Antes de comenzar con la solución del ejercicio, les recomiendo que pausen el video e intenten resolverlo. Una vez esto, reanuden el video y observen la solución que les preparamos. El ejercicio número 11 nos dice, considera una función definida en su dominio máximo y de criterio f de x igual a tangente de x. ¿Cuál de las siguientes rectas es asíntota de la gráfica de f? Inicialmente, resulta de alta validez recordar la gráfica de la función tangente de x, que la tenemos aquí a la derecha. Note que las asíntotas en esta gráfica se ubican en menos 3 pi medios, menos pi medios, pi medios y 3 pi medios. Estas asíntotas presentan una repetición según el periodo de nuestra función. En este caso, el periodo es igual a pi. Por lo tanto, se deben analizar las opciones dadas en el ejercicio para encontrar cuál de ellas está relacionada, asociada a pi medios. Esto se hace sumando o restando pi hasta obtener aquella que sea coterminal con pi medios. Por lo tanto, de las opciones, la opción D, 3 pi medios, al restarle pi, nos da como resultado pi medios. Esto quiere decir que es una de las asíntotas de la gráfica. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la opción D. El ítem número 12 nos dice, ¿cuál de los siguientes criterios puede corresponder a la siguiente gráfica? Note que una característica importante a analizar de entrada en este ejercicio es el periodo de la gráfica. Una manera sencilla es simplemente ubicarse en x igual 0, darle seguimiento al patrón de la función que estamos analizando y ver cuándo se repite este patrón. Note que en este caso, esto ocurre para el valor de x igual pi. Por lo tanto, el periodo de nuestra función es igual a pi. La fórmula del periodo en una gráfica del tipo f de x igual a por coseno de bx más c más d es periodo igual a 2pi entre el valor absoluto del valor de b. Esto aplica tanto para las funciones seno como las funciones coseno. Ahora, utilizando la fórmula de periodo 2pi entre valor absoluto de b, si se lo aplicamos a las opciones dadas en el ejercicio, note que vamos a obtener periodos tanto pi como 4pi. Por lo tanto, podemos descartar aquellas que poseen el periodo de 4pi, pues no cumple con lo que analizamos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué diferencia existe entre coseno de 2x y menos coseno de 2x? Note que la gráfica verde representa coseno de 2x y la gráfica azul representa menos coseno de 2x. Ahora, el signo negativo lo que hace es invertir el valor de nuestra función. Por lo tanto, la función que coincide con la imagen mostrada es la de coseno de 2x. Es decir, la respuesta correcta es la opción A. Antes de comenzar este ejercicio, pausa el video, resuélvalo y luego compare sus respuestas con la solución que se le va a presentar. Ejercicio número 13. Considere la función de 0 a pi a r con f de x es igual a 3 sen de x. El ámbito de f es... Al ver una función hay dos factores que afectan el ámbito, que es la amplitud y el desplazamiento vertical. En una gráfica como lo pueden ver de esta forma, que es f de x es igual a por cos más d, estos son representados por la a y la d. Entonces, partiendo de la función anterior, vemos que esta no tiene d,
no hay nada sumándole a la función trigonométrica, entonces no tiene t. Sin embargo, sí tiene un número multiplicando la función trigonométrica. Entonces, partiendo de esta fórmula, que es la fórmula que utilizamos para conseguir el ámbito, lo que hacemos es sustituir el a y el d, el a siendo 3 y el d siendo 0. Nuevamente voy a explicar de dónde viene esta fórmula. Esta fórmula viene del ámbito original de la función sen y cos sin ser alterada, que es -1 y 1. Y estamos agregando los posibles factores que pueden llegar a afectar a ese ámbito. Entonces, el a, que es la amplitud, y el d, que es el desplazamiento vertical. En cuyo caso, al sustituir, tenemos un rango de -3,3. El ejercicio 14 dice, una función está definida en su dominio máximo y tiene un criterio de f de x es igual a cotangente de x. ¿En cuál de los siguientes subconjuntos del dominio se cumple que f de x es menor a 0? Primero podemos recordar la gráfica y al observar la gráfica podemos ver cuál de las opciones que tenemos está negativo, ¿verdad? Esa es una opción. Y al ver la gráfica, por ejemplo, de 0 a pi medios, de 0 a pi medios está positivo, de pi medios a pi está negativo, de pi a 3 pi medios es esta parte de acá, está positiva, y de 2 pi a 5 pi medios se repite y es positivo. Por lo tanto, la opción es la B. Sin embargo, una alternativa es utilizar los cuadrantes de la circunferencia trigonométrica, recordando que cotangente es cos de x entre sen de x, que es igual a x entre y. Entonces, según los signos de cada cuadrante, podemos determinar si la división da un resultado negativo o positivo. Por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos que los dos son positivos, entonces, por lo tanto, la división anterior va a ser positiva. En cambio, en el segundo cuadrante tenemos a un x negativo y a un y positivo. Por lo tanto, la división nos da negativo. Así con el resto de los cuadrantes. Al analizar esto, nos damos cuenta de que solo el segundo y el cuarto cuadrante nos da negativo. Entonces, con eso podemos volver a revisar las opciones y ver en dónde se ubican cada una de las opciones. En este caso, la respuesta sigue siendo la B. Antes de comenzar con la solución del ejercicio, les recomiendo que pausen el video e intenten resolverlo. Una vez esto, reanuden el video y observen la solución que les preparamos. El ejercicio número 15 nos dice, considere la función f desde menos 2pi a 2pi en su dominio, con un codominio en todo R, con un criterio de f de x igual a seno de x medios. ¿Cuántos cortes con el eje x tiene la gráfica de f? Los cortes en el eje x se determinan cuando la función es igualada a 0. Por lo tanto, en este caso, si igualamos seno de x medios a 0, debemos buscar cuando nuestra función es igual a 0. Esto dado que seno de x es igual a y, en este caso, noten que lo podemos observar en el dibujo del plano de la derecha. Esto ocurre cuando el valor es igual a pi. Por lo tanto, podemos observar la siguiente ecuación, en la que si x medios es igual a pi, podemos obtener que x es igual a 2pi más 2pi por k. Y esto nos daría los valores en las que se cumple esta igualdad. Ahora, en este caso es en pi, por lo que debemos resolver, como dijimos, la ecuación planteada. Por lo tanto, cuando k es igual a 0, vamos a obtener como resultado 2pi. Cuando k es igual a 1, vamos a tener como resultado 0. Y en la siguiente iteración vamos a tener como resultado menos 2pi. Por lo que
en el rango que nos están indicando de nuestra función desde menos 2pi hasta 2pi, se encuentran 3 cortes, lo cual sería la respuesta a nuestro ejercicio. Ahora, en el examen se nos plantea considerar la función f con un dominio en R y un codominio en R, con un criterio de f de x igual a menos 5 seno de 2x menos pi tercios menos 2. Y nos plantean utilizarla para responder los ítems 16, 17 y 18. Ahora, recordemos que una gráfica del tipo f de x igual a a por coseno de bx más c más d tiene ciertas características. Por ejemplo, su periodo va a ser igual a 2pi entre el valor absoluto de b, mientras que su amplitud va a ser igual al valor absoluto de a. El ámbito se podría definir como menos 1 por a más d hasta 1 por a menos d. Esto debido a que el ámbito de una ecuación la afectan dos factores, su amplitud y su desplazamiento vertical. Por lo tanto, el ejercicio número 16 nos dice, el periodo de la función f es igual a, entonces tomamos la función que nos están indicando y le aplicamos la fórmula del periodo que mencionamos. Periodo es igual a 2pi entre el valor absoluto de b, que en este caso el valor de b es igual a 2. Por lo tanto, el resultado sería igual a un periodo de pi. Antes de comenzar este ejercicio, pause el video, resuélvalo y luego compare sus respuestas con la solución que se le va a presentar. La pregunta 17 nos está preguntando del ámbito de la función f. Aquí tenemos la función f y tenemos que recordarnos que el ámbito se ve afectado por dos factores, la amplitud y el desplazamiento vertical. La amplitud es el número que está acompañando a la función trigonométrica, la que multiplica a la función trigonométrica. En este caso es a, en este caso es menos 5. Cabe destacar que la amplitud es con valor absoluto, por lo que no nos interesa el símbolo, solo el valor. Luego tenemos el desplazamiento vertical, que es aquel número que está sumando o restando a la función trigonométrica. En este caso es menos 2. Aplicando la fórmula, podemos, aplicando la fórmula y sustituyéndolo con los valores respectivos, nos da un resultado de menos 7,3. La pregunta 18 nos está preguntando por la amplitud. Es algo que vimos anteriormente, sin embargo vamos a repasarlo. En este caso, la amplitud es el valor absoluto de A, en cuyo caso aquí tenemos menos 5, sustituimos y aplicamos el valor absoluto, por lo que el resultado final es solo 5. La pregunta 19 nos dice, ¿cuál de los siguientes criterios puede corresponder a la siguiente gráfica? Ok, la gráfica es esta. Y estas son nuestras posibles respuestas. Entonces vamos a ir viendo una por una. Primero tenemos cosecante, que está representado por la gráfica inferior. Esta es parte del enunciado. Y aquí podemos ver varias diferencias. La que más podemos notar es que la función que nos piden tiene intersección con el eje Y el cosecante no tiene intersección con el eje Y. Entonces, esa es una diferencia principal, por lo que esta no puede ser la respuesta. Tenemos tangente, que entonces, que es esta gráfica de acá. Aquí podemos ver que una de las diferencias es que tangente tiene una intersección con el eje X y en el enunciado la gráfica que nos dan no tiene una intersección con el eje X. Además, la intersección con el eje Y es diferente. Aquí en tangente la intersección con el eje Y es 0,0 y aquí es 0,1. Continuamos. La gráfica cotangente podemos ver que se comporta completamente diferente. Sin embargo, tenemos la diferencia de que
tiene intersecciones con el eje X y también podemos ver que las asíntotas son diferentes. Aquí la asíntota del enunciado es pi medios, 3 pi medios, y aquí las asíntotas son pi, 2 pi. Además de eso, podemos ver que el cotangente no tiene intersección con el eje Y la gráfica del enunciado sí la tiene. Por último, vemos la función de secante. Como vemos, esta es la gráfica, está igual, no tiene intersección con el eje Y, las asíntotas son iguales y la intersección con el eje Y es igual, por lo que la respuesta es secante.